Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Hoy es viernes 25 de mayo del 2018 y estas son las noticias más importantes, las que estamos trabajando para nuestros lectores y para los visitantes del tiempo.com, desde la sala de redacción del periódico El Tiempo en Bogotá. La noticia más importante del día y lo más leído de lejos en el tiempo.com es la captura de John Jairo Vázquez Velázquez, el hombre que fue jefe de sicarios de Pablo Escobar, conocido en el mundo del AMPA como Popeye, y que una vez más vuelve a estar en manos de la justicia. Y de otra parte, hablaremos del debate que se cumplió ayer jueves en la Casa Editorial El Tiempo, en la que los candidatos a la presidencia, los 5, estuvieron hablando con el director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo, dejaron ver al país cuáles son sus ideas, cuáles son sus diferencias y además, sobre todo, le mostraron a la gente una faceta más humana, una faceta detrás de cámaras que les importa a muchos y que seguramente va a decidir más de un voto. Soy John Torres, editor del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído, desde primera hora de la mañana, cuando eltiempo.com reveló la noticia, es la nueva captura de John Jairo Vázquez Velázquez, Popeye. Para hablar de este tema estamos con Zair Buitrago y Alicia Liliana Méndez de la sección de justicia. Y lo primero que queremos preguntarles es ¿por qué Popeye, que es un hombre tan controvertido de redes sociales tan complejas, vuelve a estar detenido? Buenas tardes. Hay que decir que llevaba varias semanas en el ojo del huracán, no solamente por lo último que hizo, que fueron las amenazas a través de las redes sociales contra la campaña y los seguidores de Gustavo Petro, sino también por diferentes cosas que venía haciendo. Él, como lo conoce la opinión pública, fue detenido en su momento, transitoriamente, cuando fue capturado el capo del narcotráfico, alias Tom. No tenía en ese momento ninguna orden de captura y quedó en libertad. Desde ese momento, y obviamente mucho antes, las autoridades tenían sospecha de que él había salido de la cárcel después de cumplir una condena de 23 años de cárcel y había seguido delinquiendo, había seguido vinculado a organizaciones criminales. Pues finalmente eso queda una sospecha, se ha ratificado a través de la investigación de la policía y la fiscalía y por eso fue capturado y será en las próximas horas llevado ante un juez de control de garantías para legalizarle el cargo de extorsión. Claro. Alicia, usted ha estado al tanto de este tema, conoce perfectamente cuáles son las investigaciones que llevaban tanto la fiscalía como la policía en contra de Popeye. ¿Cuáles son los hechos que lo llevan a estar detenido? John, en algún momento escribimos un artículo que los grandes capos que recuperan la libertad buscan recuperar ese potencial económico que dejaron a sus familiares o a testaferros. Aparentemente esta es la situación que hay en este momento contra John Jairo Vázquez. Tiene 2 denuncias por presiones, por intimidación, por cobros. Por eso le anexaron el delito de extorsión agravado y concierto para delinquir agravado. Buscó a 2 familias que aparentemente él les había dejado sus bienes hace más de 20 años y estaba presionándolos para que se los devolvieran. Estos son los 2 procesos que en este momento tiene Fiscalía y Policía directamente que lo vinculan. Pero paralelo a ello, la Policía y la Fiscalía han venido trabajando con agencias federales de Estados Unidos, otros movimientos que podría estar realizando a través del grupo colegiado de la oficina que lo vincularían con narcotráfico y que a futuro podrían dar con su extradición. Prueba de ello, el día que capturan a Tom, él se encontraba en esa fiesta de cumpleaños. Claro que sí. Zair, ¿por qué Popeye es un hombre tan controversial en Colombia y también tan conocido? Bueno, pues hay que recordar que fue durante mucho tiempo el sicario favorito de Pablo Escobar Gaviria, el gran capo del narcotráfico del país. Digamos que fue protagonista de toda la época de la violencia en el país, del tema del narcotráfico, pero además no solamente purgó la pena en prisión, dando siempre declaraciones a medios de comunicación, sino que después intentó ser una figura pública, intentó presentarse como una persona que había, digamos que pagado ya su deuda con la sociedad y que tenía derecho a algún tipo de resarcimiento, y empezó a través de las redes sociales a aparecer públicamente, a vender camisetas en Colombia y en el exterior, a publicar libros, a buscar escenarios, a dar conferencias inclusive, y eso generó en algún sector muy pequeño, seguramente de la población, algún tipo de cercanía con él, algún tipo de empatía, y eso le generaba obviamente mucho más seguidores en las redes sociales. Digamos que se convirtió en un personaje obviamente negativo, obviamente con todos los cuestionamientos, pero sí era un personaje que generaba digamos algún tipo de empatía. Inclusive hasta hace poco, recuerde usted que hubo un escándalo en España por cuenta de un alcalde
de español de una localidad que intentó promover su localidad con un video en el cual Popeye aparecía hablando muy bien del turismo en esa zona de España. Digamos que ese tipo de cosas, junto a la venta de camisetas, junto a su presencia en redes sociales, junto a sus opiniones constantes en internet frente a lo que él llamaba el patrón y ese, digamos que hecho mediático, lo hizo ser muy conocido en Colombia, insisto, muy conocido por el lado negativo y no como un líder pues, positivo frente a los ciudadanos. Claro. Alicia, en un país que ha sufrido tanto por el narcotráfico, que ha tenido tantas muertes, que ha perdido tanta riqueza y tantas vidas, ¿cómo es posible que un hombre como Popeye termine siendo tan mediático, tan seguido en las redes sociales y eventualmente tan apoyado por algunas personas? Lo que lo apoyan son las juventudes que no conocen la historia del país y quién es John Jairo Vázquez Velázquez, alias Popeye. ¿Por qué? Porque él es un hombre que de entrada se presenta como que asesinó a más de 2.000 colombianos. A él se les indica directamente la muerte de 522 policías. Directamente él en Medellín estuvo al frente de estas operaciones. Él se vende como un youtuber y es bastante polémico porque está en el punto. Los últimos videos que lanzó los mandó a Ecuador dándole consejos al presidente Lenin sobre la situación que se estaba registrando en la frontera con Guacho y el secuestro de los periodistas. Allá obviamente fue una situación que rechazaron tajantemente los medios de comunicación y hacía 15 días atrás se había pronunciado sobre la situación de la esposa de Pablo Escobar y su hijo en Argentina. Entonces es un hombre que está opinando constantemente sobre hechos de narcotráfico, sobre hechos de conflicto interno y está sonando, hablando situaciones y dando consejos. Algunos lo apoyan, otros lo rechazan. Los colombianos de más de 40 años que conocen la historia del país inmediatamente lo rechazan. Algunas juventudes que hasta ahora están conociendo quién es este hombre, pues tienen que entender que fue un sicario de sicarios que le hizo mucho daño a nuestro país. Isabel, la última pregunta en este tema. ¿Usted cree que Popeye va a estar guardado en una cárcel colombiana para rato? Pues uno creería que sí, John, pero obviamente como siempre en este tipo de procesos dependemos del juez de control de garantías a quien le corresponda del proceso. Lo cierto es que le van a imputar no solamente la extorsión, en este caso de las dos personas que estaban, digamos que le estaba afectando, sino también de una vez la Fiscalía le va a imputar amenaza por cuenta de las amenazas que efectivamente hizo en las redes sociales. Digo que son dos casos diferentes. Lo que uno esperaría es que efectivamente el juez legalice su captura, se le imputen los cargos y acoja la petición que va a hacer la Fiscalía para que sea enviado a una cárcel nuevamente, entre tanto es juzgado por esos delitos. Uno esperaría, John, que sí, seguramente la Fiscalía tiene todas las evidencias y obviamente hay que estar pendientes también de otro tema, y es que la Fiscalía había pedido también al juez que en su momento lo dejó en libertad que revocara esa decisión por cuenta del mal comportamiento que estaba teniendo fuera de prisión. Eso no sucedió, pero uno creería que si se salva de esta, que es muy difícil, pues ese juez de control de ejecución de penas sí mirará que realmente se está portando mal y podría ser otra carta para que él vuelva a prisión, revocando la libertad que en su momento le dio un juez de Bogotá. Claro. Alicia, Zair, muchas gracias por ayudarnos a entender esta, que es la noticia más leída y más consultada por los colombianos a través de la web. Con gusto. Con gusto. La clave de las noticias. La clave. El exitosísimo debate que se cumplió este jueves en el periódico El Tiempo, moderado por el director de este periódico y de la casa editorial Roberto Pombo, en el que estuvieron los 5 candidatos, mostraron sus diferencias, sus puntos de vista, en qué concuerdan también, y estamos aquí con Edulfo Peña, editor de política, y Alberto Mario Suárez, editor del tiempo.com, para que nos cuenten un poco las proyecciones de este asunto y también algunas intimidades y los resultados de lo que fue la difusión de este gran encuentro político. Edulfo, en primer lugar, ¿a usted qué le sorprendió de este debate del jueves? ¿Qué le pareció de pronto que no hubieran mostrado los candidatos antes y que pudieron verlo? Me sorprendió el viraje de Gustavo Petro, que había convocado a sus seguidores a las plazas públicas y a los parques este domingo para proteger el resultado de las elecciones, porque se veía en peligro. En el debate con Roberto dijo, no, yo los invité, fue una fiesta popular, yo no invité a nada que sea provocador, porque Germán Vargas y Humberto de la Calle le dijeron que eso era provocador. Iván Duque le dijo que era un poco riesgoso promover la salida de la gente de las calles a las 4 de la tarde de domingo, cuando la gente debe estar mirando cine o haciendo siesta o terminando de votar ya, pero salir a los parques, repito, era algo provocador, eso no tiene antecedentes, y él dijo, no, esto es una fiesta popular porque voy a ganar. Me llamó la atención ese viraje de Petro, tratando siempre de componer las cosas, de arreglar las cosas, de mostrar otra faceta, pero al final de eso, después también todos los candidatos se fueron un poco contra Petro, quien cree que el sistema electoral del que se ha servido es podrido, porque este sistema electoral que ha elegido a Petro, senador y alcalde de Bogotá, él lo llama podrido, pero hoy cuando, según algunos, se ve en riesgo, tiene preocupación, dice que no le sirve.
Al final todos están de acuerdo con decir, bueno, el sistema electoral tiene dificultades, hay que mejorarlo, pero no hay una amenaza grande para que las elecciones de este domingo no sean legítimas. Claro. En un momento en el que hubo una especie de debatitis en el país, que hubo una cantidad, más de un debate diario en diferentes escenarios, ¿usted cree que lo que la gente escucha, Edulfo, en ese tipo de escenarios, de foros, algunos televisados, finalmente termina cambiando decisiones, generando afectos o diciéndole a alguien, oiga, yo finalmente como que no voy por este candidato? Hay todo un historial en el mundo del impacto, de la influencia que tienen los debates de televisión sobre los electores. En el mundo, eso ha venido siendo así. Es probable que aquí en Colombia, y sobre todo este debate por la cercanía de las elecciones, tenga alguna incidencia en la convicción de los electores a la hora de votar, aun cuando hoy hay que aceptar que a la par con los debates de televisión están las redes sociales y Facebook y YouTube, etcétera. Pero los debates de televisión, por lo que nos consta este debate de este jueves, llevó a que mucha gente se sentara en la sala de su casa, prendiera el televisor y mirara cómo iba a estar el debate, un poco por la hora, por el momento, por las circunstancias. Y yo creo que es posible que mucha gente tenga hoy mejor información que la que tenía antes. Por lo menos, por ejemplo, ese segmento inicial en el que Roberto les preguntó, óyeme, digan cuáles son las diferencias de uno con los otros. Permitió que ellos pusieran sobre la mesa un poco sus diferencias. Es mucho mejor un debate en el que no hay chicharra, en el que la gente puede hablar y contarle la carreta bien echada al elector. Es como una tertulia en la sala de la casa. En la sala de la casa uno no le pone el chicharro, ni le pone el límite de tiempo, entonces eso fluye mejor y es más grato. Y Roberto Pombo tiene un estilo muy personal y le puso picante y eso hace que el debate sea distendido y sea grato y ameno y la gente lo mire. Están las cifras que lo dicen, ¿no? Claro. Alberto Mario, Edulfo mencionaba algo que es bien importante y es que este debate fue transmitido por Citi, por el canal El Tiempo, pero también estuvo en línea en tiempo real a través de las redes sociales, a través del tiempo.com. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuáles fueron las cifras, cuánta gente terminó viéndolo y además esos hitos de todos modos históricos que se alcanzaron este jueves en la noche? Así es, John. Bueno, se alcanzó un momento, fuimos tendencia nacional desde el primer momento y a lo largo del día en la red social Twitter, fuimos tendencia global en el momento en el cumbre. Mundo. ¿Eso quiere decir, Alberto Mario, que es posible que en otros países se hayan estado siguiendo y hablando del debate? Muy posiblemente, Dulfo, sobre todo bueno en los países amigos, Estados Unidos, Venezuela. Hubo mucha gente comentando el debate y siguiéndolo, por supuesto, por nuestras plataformas digitales, además de la transmisión de Citi TV a nivel nacional. Solo por arrojarte unos datos, tuvimos más de 6.000 personas conectadas a la transmisión en vivo desde el portal y en la red social de Facebook hubo 1 millón de personas que se volcaron para comentar el debate e interactuar de una forma u otra, compartirlo, dar like, 1 millón de interacciones, de distintos tipos de interacciones, visualizaciones, likes, compartidas, comentarios, en los distintos temas, los distintos videos que se publicaron, los momentos claves. Era casi como cuando la gente se reúne para ver un partido de fútbol, yo lo veía ayer un poco así. Hubo también, en Citi también hubo cerca de 1 millón de televidentes que estuvieron siguiendo minuto a minuto este debate que duró un par de horas, y lo cual nos muestra que la convergencia de los diferentes medios, de las diferentes plataformas es clave e importante para que todos tengamos. Yo nunca había visto un debate como este durante muchos años que llevo trabajando en política. No había visto un tipo de debate con semejante cubrimiento. No había visto un debate con un cubrimiento así aquí interno en la Casa del Tiempo, con tantas maneras de verlo. Y no había visto un debate que genera tanta expectativa y tanta atención. Claro, de hecho hay algo bien importante que hay que decirles a todos los lectores y también a las personas que se conectan a la web. Y es que miren los videos del detrás de cámaras. Revelan tanto como lo que se dijo realmente. Son muy interesantes, se los recomendamos. Yo quiero también, Alberto Mario, aprovechando su presencia aquí, que nos cuente un poco qué va a pasar el domingo en el cubrimiento de las elecciones de la primera ronda presidencial. John, estaremos desde las 8 de la mañana volcados en el área digital, en un primer momento con todo el análisis de la importancia de esta fecha, con todos los contenidos políticos de las redacciones del diario, plegados ampliamente en el portal, y además tendremos un minuto a minuto durante todo el día con información que generan nuestros periodistas a lo largo del país y los periodistas que están siguiendo a cada uno de los candidatos en su jornada del día. Vaticino una cosa, Alberto Mario. Yo creo que con esta plataforma digital que ha desplegado el tiempo como nunca antes, vamos a ser uno de los primeros en revelar los resultados de la primera vuelta presidencial tipo
6:15 de la tarde, 6:30, 6:40 más o menos, creo, John. Ese es ¿Cierto? otro elemento, Adolfo, porque tendremos en tiempo real los resultados en un despliegue especial. La gente, hay personas que lo siguen por la página de la registraduría. En el tiempo hay un despliegue grandísimo en el que se podrán consultar todos los resultados, tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil, Ojo con esta, como en nuestras redes sociales en tiempo real estarán. Contaba Alberto Mario, por primera vez no va a haber una intervención humana entre el dato que da la registraduría y el que tiene la audiencia del tiempo en sus terminales digitales. Lo que sale de registraduría al segundo, milésima de segundo, está convertido en información explicada en eltiempo.com. Claro, totalmente. Así será, Adolfo, tal como lo estás mencionando. Esto sumado claramente al análisis que hagan todos los expertos que estarán como en parte de la transmisión especial en City TV y El Tiempo Televisión. Claro, pues todo esto lo vamos a tener en eltiempo.com, a través de nuestras redes sociales, en City TV y en El Tiempo Televisión, pero también, por supuesto, en el diario El Tiempo. Al día siguiente vamos a tener un enorme despliegue con el minuto a minuto de lo que ocurrió, con todos los análisis y finalmente con las posibilidades y las probabilidades que van a tener los dos candidatos que probablemente pasen a segunda vuelta, porque no creo que esto se defina en primera, ¿verdad, don Adolfo? No, va a haber segunda vuelta, pero sí vamos a poder decirle a los colombianos más o menos qué significa para este país si gana uno o gana otro, porque hay, digamos, lo que se juegan los colombianos este domingo en las urnas son muchas cosas. Se juega un nuevo modelo de país probablemente, por tal como las cosas están planteadas, se juega un futuro del acuerdo de paz, se juegan muchas cosas que yo después le cuento a usted en el periódico El Tiempo, de manera que le recomiendo que lo lea. Claro que sí. Pues cerramos simplemente con la invitación a los colombianos a votar. Votar porque es la única manera que usted tiene de decidir el futuro del país y de no quejarse después porque otros decidieron lo que a usted le va a pasar. La cifra del día. La cifra del día es 37. Ese es el número de países que forman parte de un club muy exclusivo a nivel mundial que se llama la OCDE, y Colombia hoy tiene la buena noticia del de Francia, de que finalmente después de 8 años de bregar muchísimo, de hacer una cantidad de ajustes, de prometer hacer otros tantos, finalmente logra que le den el sí y va a empezar a formar parte de este club tan exclusivo. Para entender la magnitud de esta noticia y la proyección, tenemos a Edmer Tobar, que es editor del diario Portafolio. Edmer, pues cuéntenos usted cuál es la importancia y cómo se logra finalmente este resultado. John, pues efectivamente el tema es muy importante y para que la gente lo entienda cuál fue el paso que se dio, es como estar, en el caso del fútbol, en la B y saltar a la A. Cuando un equipo de fútbol está en la B y salta a la A, sus directivos tienen que hacer nuevas inversiones en jugadores para poder responder a la exigencia que tiene esa nueva clasificación, y en este caso este club de países que hacen parte de la OCDE, en lo que significa además que hay que cumplir con una cantidad de compromisos. Por ejemplo, para el caso vuelvo al ejemplo del fútbol, que hay que tener un mejor estadio, entonces hay que invertir en mejorar el estadio, que hay que tener no solamente iluminación, porque hay partidos que se juegan en la noche, igual pasa con la OCDE, cuando a Colombia lo admiten allá, es necesario cumplir con unos requisitos. Ejemplo, cambiar de colegio a un niño a un colegio mayor le significa a veces pagar mayores recursos también, y ese también es un impacto que va a haber y que Colombia tendrá que enfrentarlo. Pero es más o menos el ejemplo, aunque trae unos beneficios grandes. ¿En qué sentido? En que pues estar ya no en la B sino en la A nos genera una imagen muy positiva, por ejemplo. Ese es el punto claro, clave. Este es una especie de club de buenas prácticas, ¿verdad, Edmer? Club de buenas prácticas en el sentido de que debe haber mayor transparencia en la acción pública, debe haber mayores sanciones a los corruptos. ¿Qué tipo de ajustes tendrá que hacer Colombia, que tiene tantos problemas en esa materia, para que sigamos en el club y en algún momento no nos digan, oiga, nos equivocamos y de pronto tarjeta roja? Claro, el punto, incluso empezando por el más débil que teníamos, es y que costó mayor trabajo, digamos, sobrepasar esa barrera, era el tema de la situación laboral de Colombia, porque se considera que en Colombia se violan mucho los derechos de los trabajadores, especialmente en aquello que tiene que ver mucho con el respeto a el derecho de asociación, especialmente en temas de sindicatos. Ese es un punto clave que Colombia tiene que trabajar y empezar a mirar
porque los países desarrollados respetan los sindicatos, se establecen unas normas claras de hasta dónde ellos pueden llegar, y eso es lo que debe hacer Colombia para evitar ese tema de los bloqueos de una semana, 2 semanas, un mes, de 3 o 4 personas que son los líderes de un sindicato, porque a ellos también se les imponen condiciones. Es decir, que lo que pasa es que como que cambiamos unas reglas de juego, pero tenemos unas obligaciones. Hay obligaciones en el tema, digamos, tributario, también en el tema pensional. Es necesario hacer algunas reformas de tal manera que nos evitarían llevarnos en un momento dado a la quiebra o al estallido de una bomba que genera una cantidad de recursos y que el país no estaría en condiciones de llenarlo, pero que ya podemos empezar a hacer esas correcciones. Seguramente nos va a costar un poco en algunas cosas, nos van a apretar, y vuelvo y pongo el ejemplo de cuando un niño cambia de colegio, ese niño tiene que llevar un uniforme un poco más presentable seguramente, las tareas que le dejan y algunos compromisos de los papás son de más alto nivel y más costosos, pero tendrá un beneficio que cuando ese niño sale mucho mejor preparado seguramente. Claro. En conclusión, mejor estar en la OCDE que no estar en la OCDE, como mejor ser rico que ser pobre, como decía Pambelé. Así es, como decía Pambelé, pero el problema que la gente no lo entiende, y tiene toda la razón en no entenderlo, pues porque todavía no estamos, primero apenas nos acaban de dar la notificación, y segundo es que aparentemente es que cuando uno es todavía una persona de bajos ingresos y se la da de rico, entonces eso es lo que nos va a pasar, aunque no necesariamente los países de la OCDE sean los más ricos del mundo, son que tienen mejor organización en cuanto a sus prácticas, en cuanto a transparencia, en cuanto a, digamos, a participación de la gente, todo ese tipo de cosas que generan unos niveles de equilibrio. Para Colombia son muy importantes en la medida en que, siendo uno de los países con mayor desigualdad, podría ser un paso para reducir esa brecha entre las personas de mayores recursos y una gran mayoría que tiene dificultades para sobrevivir. José Edber, muchas gracias por ayudarnos a entender por qué entrar a la OCDE fue tan perseguido por Colombia y por qué finalmente es una buena noticia para el país, sobre todo hacia futuro. Gracias, Johnny, seguiremos informando sobre el tema. Lo que viene para su información. En lo que viene, nuestro invitado es José Orlando Asensio, el subeditor de Deportes del Tiempo. Orlando, ¿qué viene para la Selección Colombia después de la despedida que se está realizando hoy en el Estadio El Campín? ¿Qué tal, John? Bueno, esta semana para la selección fue una cosa más social que deportiva. Mientras se integraba el equipo, los 25 que van a viajar a Europa para la recta final de preparación, se hizo una cosa más social. El acto del Campín es una cosa más emotiva, una cosa más de despedida, pero la preparación como tal va a comenzar una vez el equipo se vaya. A las 6 de la tarde de este sábado va a ser el vuelo de Colombia, se van a ir en un vuelo charter a Milán. Ese va a ser el primer campamento, digámoslo así, de la selección en Europa. Allá van a preparar el partido del 1 de junio contra Egipto, que va a ser el penúltimo partido de preparación por lo que se está indicando. Se dice que habría un segundo partido de preparación, pero todavía no está confirmado ni el rival ni la fecha en que se jugaría este encuentro. Recordemos que el partido con Egipto no se va a jugar en Milán, sino en Bérgamo, que es muy cerca de la base de Colombia. Y luego, pues después del 4 de junio, cuando se conozca la lista definitiva de 23, que es la fecha límite que pone la FIFA para entregar el plantel definitivo para el Mundial, ya pues Colombia se va a instalar en Kazán, que va a ser su base de entrenamiento en Rusia, desde donde se va a desplazar a las otras sedes en las que va a jugar. Usted, que es un hombre que tiene tanta experiencia en el fútbol, Orlando, este partido que viene con Egipto y eventualmente el otro, que no conocemos todavía cuál va a ser el rival de Colombia, son partidos que se juegan como, me imagino que la gente se cuidará mucho porque quieren a lo máximo evitar una lesión, cualquier tipo de contratiempo. Por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta, en el caso de Egipto es un rival que también va para el Mundial y que va a estar en el mismo plan de preparación, de hacer ajustes tácticos. Normalmente los seleccionadores nacionales no tienen tiempo de trabajar con su equipo, son reuniones de 3-4 días. Ahora va a haber casi un mes de preparación en el caso de Colombia para el Mundial, y si Peckerman quiere hacer algún ajuste táctico, pues estos partidos van a servir para probar eso, ajustes tácticos, ajustes de funcionamiento defensivo, de funcionamiento ofensivo, de pronto cambiar en algún momento el esquema, tener alternativas. Para eso es que sirven estos partidos.
pero está el riesgo de pronto una lesión que lo pueda sacar del Mundial. Entonces son partidos en los que los jugadores también se cuidan mucho. Claro que sí, pero igual, van todas las estrellas, ¿verdad? Van las estrellas de Egipto y nuestras estrellas también. Sí, por supuesto, ya es la recta final, no es tiempo de ensayar, es tiempo de ir ajustando las nóminas, y muy seguramente esos partidos que va a jugar la selección los va a jugar con la nómina principal, y más sabiendo que está tan cerca el límite de entregar la lista definitiva de 23 que debe pasar cada federación a la FIFA. Claro que sí. Pues don Orlando, muchas gracias por ayudarnos a entender qué es lo que viene para la Selección Colombia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta aquí, Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial del Tiempo. Los esperamos el próximo lunes para contarles cuáles son las noticias y analizar detalle a detalle qué fue lo que ocurrió y cómo fue que Colombia votó en la primera vuelta presidencial. ¡Feliz fin de semana!